aplicada a la salud y su tendencia a futuro, biofabricación. El día de hoy contamos con la presencia del PhD Alberto Jesús Donaire Torres. Él es bachiller en biología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, PhD en genética de las plantas y biotecnología. Actualmente es profesor del Departamento de Bioingeniería en la Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC. Debemos de mencionar que es ganador del premio MISTI Global Seed gracias a su proyecto Programmable Biomaterials for Bioremediation in Peru using Synthetic Biology Tools. En cuanto usted me diga, doctor Donaire, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y gracias por los organizadores de IEEE RAS a la Universidad UTP por haber organizado este seminario y haber pensado en mí para darles esta pequeña charla, ¿no? A ver, permítame. Sí, no puedo compartir pantalla, me dice. A ver si para poderles mostrar. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que estamos haciendo en el área de investigación de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, la UTEC. Entonces, a ver, déjenme ver si ahora sí ya puedo compartir. Muchas gracias. Ok, ¿me dicen si se ve en la pantalla? ¿Sí se ve? Sí, ya está. Okay, espero que se vea. ¿Sí, se ve? Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba, nuevamente agradeciendo a los organizadores, a la Universidad UTP, por habernos invitado a este evento. Y el día de hoy vamos a conversar un poco acerca de lo que estamos haciendo en investigación acerca de biomateriales, impresión 3D, utilizando herramientas de bioingeniería, principalmente biología sintética. Entonces, mi área de investigación es la genética y la biotecnología, empleando modelos de bacterias con aplicaciones en la biomedicina, ¿no? Hoy vamos a contarle un poco un proyecto que tenemos en colaboración con Cleveland Clinic, que es un colaborador importante para nosotros. Ellos nos dieron una tarea importante, una misión, o nos retaron con algo, ¿no? Nos retaron con un desafío importante, que es lo que estamos haciendo, que es producir implantes bioprogramables. Los implantes son dispositivos biocompatibles que se utilizan principalmente en las cirugías. En una cirugía de hernia se coloca un implante que es una especie de malla biocompatible para que, digamos, haya una restricción del tejido de los intestinos y ese tejido no salga de su lugar y pase a otro compartimento, ¿no? Entonces, la hernia digamos, utiliza un implante correctivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lanzamos una propuesta para un proyecto de investigación con colaboración de Cleveland Clinic y ganamos esta propuesta, que es básicamente lo que les voy a contar hoy, que es la iniciativa de producir implantes biomédicos para utilización quirúrgica. Entonces vamos a hablar un poquito de eso el día de hoy. Pueden interrumpirme cuando gusten si tienen alguna pregunta al respecto. Bueno, quien les habla trabaja en la Universidad de Ingeniería y Tecnología, la UTEC, y nosotros tenemos un departamento que es de bioingeniería, en donde trabajamos diferentes aspectos. La microfluídica es algo muy importante para nosotros y nos permite, digamos, producir dispositivos de diagnóstico para diagnóstico de enfermedades patogénicas. También nos interesan bastante la biología sintética, que es lo que yo hago. Y una rama importante es el desarrollo de prótesis biomédicas. Entonces, para nosotros, digamos, la producción de biomateriales se enfoca principalmente en tratar de desarrollar materiales que puedan ser utilizados en la industria biomédica, como las biotintas, ¿no? Las biotintas se definen como materiales que tienen maleabilidad y que pueden ser utilizados para diferentes propósitos. Incluso
han visto seguramente que hoy en día se está produciendo cosas un poco, digamos, innovadoras, pero raras para nosotros, que es la impresión de carne, ¿no? Porque no se quiere utilizar la carne de vaca, porque, digamos, son animales que contaminan para ayudar al cambio climático. Eso está dentro de la parte de biomateriales, en realidad. Impresión con proteína es un biomaterial, es una proteína comestible, pero es un biomaterial. Con ese mismo principio, tú puedes imprimir, digamos, dispositivos biocompatibles para implantes quirúrgicos. Entonces, por lo tanto, nosotros nos hemos enfocado en biomateriales con diferentes estrategias, ¿no? Ahorita lo vamos a contar, pero nuestros proyectos, como dicen, son de diseño de nuevos biomateriales. ¿Okay? Una parte importante para nosotros es el área de biomedicina, y en donde también trabajamos con la parte de bioimpresión, pero dirigida un poco a los tejidos, que no es mi área. Mi área es principalmente los biomateriales y los materiales biocompatibles, pero también trabajamos esto en la universidad. Eh, ¿De qué se trata? Se trata de tratar de producir órganos o estructuras o andamios, que se llama andamios celulares, o sea, cellular scaffolds, para tratar de estudiar diferentes modelos celulares, como colonización de células tumorales, interacción de tejidos diferenciados, ¿no? Para producir órganos diferenciados. Entonces, tiene muchas aplicaciones la descelularización de tejidos, y una estrategia para producir tejidos y implantes es utilizar biomateriales programables o biomateriales sintéticos. Cuando dicen programables, tiene una razón de ser, ¿no? Un biomaterial programable en ingeniería o bioingeniería se basa en que si alguna industria necesita un tipo de tejido con cierta textura, cierta rigidez, por ejemplo, para hacer cuero biodegradable, es un biomaterial programable, porque tienes que uh, construirlo con esas especificaciones de la industria. Si este material va a ser utilizado como un implante biomédico, va a tener que tener otros componentes, y esos componentes también van a tener que tener, digamos, otra composición, ¿no? Entonces, nosotros cuando decimos que quisiéramos tener un sistema para que estos biomateriales se puedan manipular y puedan tener diferentes texturas para diferentes fines. Ahora estamos enfocados en biomateriales para implantes biomédicos, pero hay una industria muy importante de biomateriales para producir carne. Por ejemplo, es una industria que, aunque ustedes no lo crean, va a generar mucha demanda debido a que ya no se puede sostener la producción de carne, de res, etc. Entonces, también se necesita producir ingeniería de ciertos tejidos y se necesitan ciertos andamios. Ahorita le vamos a contar qué cosa es eso de los andamios, pero para la industria de síntesis de tejidos o síntesis de carne in vitro, carne de laboratorio, que ya está siendo comercializada, se necesitan ciertos andamios. Ahorita les voy a contar un poco de qué se trata esta tecnología. Bueno, cuando decimos andamios celulares, si ustedes tocan su piel, en realidad la rigidez de la piel y la textura y la flexibilidad al mismo tiempo es dada por componentes que se llaman componentes de la matriz extracelular, que son una serie de fibras que en realidad le dan soporte a las células y le dan nutrientes suficientes como para que sigan viviendo, se sigan reproduciendo, pero también reciban los nutrientes y la oxigenación necesaria. Entonces, esta textura del cartílago de nuestras orejas o la textura de la piel es dada por una compleja interacción entre proteínas. Esa compleja interacción de proteínas es la que nosotros estamos estudiando y que queremos replicar y programar para tener, digamos, estructuras para diferentes necesidades. Un problema importante en los implantes biocompatibles es que estos implantes, por ejemplo, en el caso particular de la hernia,
de los implantes para hernia, muchos tienen componentes de moléculas biológicas como la celulosa, pero también tienen polímeros. Entonces es una mezcla entre compuestos naturales y compuestos sintéticos, y eso se utilizan actualmente. Durante una cirugía de hernia, lo que hacen es tomar ese implante y colocarlo como un parche intestinal, ¿no?, en la cavidad estomacal, para contener, digamos, el tejido del intestino. Lo que ocurre normalmente en 25% de los casos, 30% más o menos, estos son datos de Estados Unidos, es que el sistema inmunológico ataca ese material y destruye el material antes que haya cumplido su rol de contención y corrección de la hernia. Entonces, más o menos un 30%, 25% de la cirugía fracasa. Y se tiene que volver a hacer la cirugía. Estas cirugías están cubiertas por el seguro médico, por lo tanto, causan gastos al sistema de salud. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que ese material biocompatible no es tan biocompatible. Es decir, al tener componentes no naturales, el sistema inmunológico está reconociéndolos como extraños y está montando toda la maquinaria de degradación de un material extraño, ¿no? Por lo tanto, nosotros nos lanzamos a, digamos, materiales que fuesen, que fuesen más compatibles y más útiles para propósitos médicos, pero también era nuestro objetivo un poco tratar de dar alternativas a otras industrias. Y como les comento, hay mucha motivación por la industria de la producción de carne in vitro. ¿Por qué les he repetido tantas veces esto hoy? Debido a que en la producción de carne in vitro, ¿qué es lo que se quiere? Se quieren tener cortes de tejido, digamos, para producir hamburguesas, para producir filetes, y como ustedes, digamos, se imaginarán, son capas de células que se encuentran colocadas unas encima de la otra. Eso ocurre exactamente de la misma manera ocurre con la síntesis de un tejido in vitro, por ejemplo, si quisiéramos hacer ingeniería de tejido. Entonces, el problema que existe aquí es, como ven en la lámina, el tejido, digamos, las células que se están dividiendo, se encuentran en la parte superior. Y en la parte inferior se encuentra todo el andamio que permite que las células reciban los nutrientes. Y esos nutrientes le permiten a las células dividirse. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí un pequeño problema, ¿no? Muchas veces la limitante tecnológica de la producción de carne in vitro o de tejidos in vitro es que las células no logran producir capas de células lo suficientemente gruesas como para producir un tejido. La razón por la cual no logran producir capas suficientemente gruesas es la oxigenación. Un tejido, como todos nuestros tejidos de nuestro cuerpo, necesitan oxigenación y una constante provisión de nutrientes. Eso lo realiza lo que se llama la matriz extracelular, o esas siglas que vienen ahí que se llama SM. ¿Qué cosa es la matriz extracelular? Son fibras que están vascularizadas y pueden llevar oxígeno, sangre, nutrientes a las células que se encuentran en la parte superior. Estas células en la parte superior pueden dividirse, pueden formar estratos y pueden guardar la compostura de un tejido normal. Cuando no existe una buena oxigenación, la célula muere y no se puede formar varias capas de tejido. Por lo tanto, si nosotros diseñamos un andamio lo suficientemente poroso y lo suficientemente como una matriz de aireación, podemos proveer al tejido un suero o un sustrato de nutrientes para que puedan realizar, digamos, una división celular y puedan formar un grosor importante para la industria. Estoy hablando de la industria médica, estoy hablando de la industria en desarrollo de nuevos alimentos. Entonces, impactaría bastante en varios tipos de industria. Entonces, nuestra motivación es manipular componentes de la matriz extracelular para diseñar diferentes tipos de andamios y diferentes materiales de soporte para producir, digamos, materiales biocompatibles para la industria médica, pero también para la industria de síntesis de
nuevos componentes como la carne in vitro. Si nos fijamos un poco entre los componentes que conforman a la matriz extracelular, este andamio que nutre a las células de nuestros tejidos, pues tenemos aquí a la laminina, las integrinas, muchos de ellos son fibras como el colágeno, tenemos a la fibronectina, la elastina, etc. Muchas de estas fibras se han tratado de manipular y tienen cierta complejidad para su síntesis de manera controlada, ¿no? Ahorita le vamos a contar un poco de esa historia. Entonces, nuestro objetivo es producir materiales biocompatibles que puedan ser programables, es decir, que podamos diseñarlos con principios de ingeniería para poder obtener una textura ideal para cierto tipo de industrias. Es decir, si hay cierta demanda, nosotros podemos producir ese tipo de materiales principales. La estrategia que estamos trabajando actualmente es la producción de estos materiales en organismos bacterianos, y la segunda estrategia es una síntesis in vitro de estos sistemas. Entonces son dos maneras de cómo podemos producir este tipo de compuestos. ¿Qué cosa es un implante? Ya les había comentado un poquito que durante el inicio de nuestro planteamiento, que fue más o menos un poco antes de la pandemia, nosotros lanzamos el proyecto para un concurso de fondos y ganamos ese fondo por, digamos, la propuesta de tratar para diferentes tipos de industria, por las estrategias de síntesis en vivo, como dijimos en bacterias, y las estrategias de síntesis in vitro, como les voy a contar a continuación. Entonces, el primer reto que era qué tipo de materiales podrían sintetizar, podrían producir. Y nos asociamos con Cleveland Clinic y ellos tenían varias necesidades. Entre ellas era el problema que les comentaba acerca del fracaso de más o menos un tercio de las cirugías de hernia debido al tipo de material que se utilizaba. ¿Qué cosa es una hernia? Es una pérdida de la integridad estructural de la pared abdominal, se pone un poco más blanda y hay que reforzarla. Entonces, ese tejido que contiene los órganos abdominales sobresale formando una especie de saco. Cuando ese tejido se hace más débil, se va desgastando, hay que poner un refuerzo como se ve en la imagen. Entonces, es un tratamiento de reparación por cirugía. Y esa reparación por cirugía, en algunos casos, logra que el sistema inmunológico ataque a ese material, lo degrade y se revierta el problema. Entonces, lo que se tiene que hacer es volver a colocar otra vez el material y pues volver a tratar de hacer la cirugía. A veces las compañías de seguros no quieren, digamos, aprobar un segundo o tercer cirugía en este. Entonces, para esto necesitamos ciertas propiedades biomecánicas. El material tiene que tener cierta composición. La pregunta para nosotros es, vamos a proponer que no sea igual a los materiales biocompatibles, pero que tenga propiedades que pueden ser utilizadas en los implantes, que tengan la misma rigidez. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿qué materiales son, no? Es decir, ¿qué se está utilizando actualmente para los implantes de hernia? Hay materiales de polipropileno y poliestireno combinados con colágeno, que es un material biocompatible. También tenemos el ácido hialurónico, que también es un polímero natural. Y polietilenglicol, colágeno, ácido hialurónico, son las mezclas principales que, dicho de manera simple, es una combinación de materiales sintéticos con materiales naturales. Esa combinación es por una fusión química, una síntesis química de crosslinking, de intercruzamiento, para obtener el material con la necesidad de la industria. Entonces, 24% de las ocurrencias hacen que el injerto pueda fallar y se necesita reemplazar. Entonces, nosotros dijimos, bueno, pero ¿qué vamos a proponer? Es decir, ¿qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer? Primero tiene que tener un diferencial con los materiales diseñados
con bioingeniería actualmente, ¿no? Que es lo que se presentaba en la tabla pasada. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a tomar materiales de matriz extracelular que no sean tan difíciles de sintetizar y que puedan permitirme una flexibilidad de síntesis relativamente no tan compleja. El colágeno fue uno de nuestros candidatos y la elastina, debido a que son proteínas, el colágeno le da la rigidez a la matriz extracelular y la elastina le da la flexibilidad. Digamos, cuando es joven, tiene la piel suave, es porque la elastina, la proteína, tiene una tensión de flexibilidad que luego con el tiempo se va perdiendo. Y digamos, las fibras de elastina se desgastan y eso causa las arrugas, ¿no? de la piel. El colágeno es un material duro y que le da esa dureza al material. Entonces, tenemos que combinar cierta dureza y cierta elasticidad. Entonces dijimos, estos materiales son ideales. Bueno, pues, entonces, veamos qué podemos hacer. El primer gran reto que tuvimos fue que el colágeno es una proteína altamente compleja. Tenemos en nuestro cuerpo 30 tipos diferentes de colágeno. ¿Eso qué significa? Significa que la naturaleza ha evolucionado para tener diferentes tipos de fibras de colágeno en nuestro cuerpo para cubrir las diferentes texturas que necesitan nuestros órganos. ¿Qué cosa es el colágeno? Cuando empezamos a estudiar la proteína, no los quiero aburrir tanto con la estructura del colágeno, pero tiene diferentes unidades repetidas. Son bloques de construcción de unidades repetidas de aminoácidos que forman diferentes fibras de diferente naturaleza, y eso hace las 30 diferentes fibras de colágeno. Si bien es cierto, solo 2 tipos son los que son más abundantes en nuestros tejidos, a veces, para producir órganos, se utilizan casi todas las diferentes fibras de colágeno en pequeñitas cantidades. Eso da la diversa variedad de fibras, texturas que tiene un órgano como el corazón, las texturas que tiene, por ejemplo, la recubierta estomacal, la flexibilidad de nuestra piel. Todo eso es gracias a las diferentes funcionalidades que tienen las diferentes fibras de colágeno. La elastina es un poco más, digamos, homogénea y no varía tanto, pero el colágeno es un material muy complejo. Por lo tanto, nosotros dijimos, bueno, pero ¿cuál de todos los colágenos vamos a utilizar? Como les comentaba, 2 son los tipos de colágenos que son más abundantes en todos los tejidos de estos órganos. Por lo tanto, dijimos, bueno, vamos a tomar algún colágeno, uno de esos 2. Una de las cosas importantes que vimos cuando estábamos diseñando el proyecto fue que la elastina es una proteína bastante homogénea y, digamos, no tan grande y simple de sintetizar, aunque tiene sus complicaciones. El colágeno, como les comento, es una proteína más complicada. Por lo tanto, nosotros decidimos, una vez que hicimos, digamos, las simulaciones en programas de construcción de proteínas, y tratamos de hacer la configuración del entrecruzamiento de las proteínas por técnicas de docking molecular, nosotros llegamos a la conclusión de que el colágeno humano no era una buena opción. Dijimos, el colágeno va a ser un martirio producirlo, y hicimos una revisión del estado del arte y efectivamente la síntesis de colágeno es una tarea muy compleja. La razón por la cual es una tarea muy compleja es debido a que el colágeno tiene muchos repetidos. Y cuando se producen estos repetidos son como si fueran una pared de ladrillos. Cada ladrillo es un bloque idéntico que se va a unir con una especie de pegamento molecular. Ese pegamento molecular se llama hidrólisis. La hidrólisis es que hace que cada una de esas unidades de colágeno se fusionen. Y esa es una síntesis que se llama de polimerización de triple hélice. No quise, digamos, dar tantos detalles acerca de esas propiedades, pero para ir al grano un poco en los materiales que nos interesan más para este seminario, pero el colágeno es una proteína altamente compleja. Una vez que se producen las unidades de colágeno, se hidrolizan utilizando unas enzimas. Esas enzimas producen lo que se llama triple hélice, que da la rigidez a las fibras de colágeno.
Cada fibra de colágeno tiene tres, digamos, cintas que se entrecruzan como si fueran una trenza, y esa trenza le da la rigidez y la fuerza al colágeno. Pero eso es un proceso de síntesis química. Y eso era algo muy difícil de replicar en laboratorio, ¿no? Por lo tanto, solo se da, obviamente, en la célula, durante la síntesis de los tejidos en el desarrollo embrionario. Por lo tanto, dijimos, bueno, en la naturaleza hay colágeno no solamente en los tejidos animales, también tenemos colágeno más simple. Y elegimos un colágeno bacteriano, que era una proteína mucho más sencilla. A pesar de ello, tuvo sus complejidades. Y lo que hicimos fue tomar estos bloques de construcción de colágeno bacteriano y combinarlo con el ácido humano. Entonces, estas unidades de construcción de colágeno, nosotros dijimos, bueno, pero este colágeno bacteriano naturalmente no se va a unir con las unidades de elastina. Tenemos que pensar una manera en que se puedan polimerizar, se puedan entrecruzar. Entonces, para poder tener una textura y un tejido, una matriz, digamos, que se pueda utilizar. Por lo tanto, dijimos, ¿cómo podemos hacer un entrecruzamiento? Las fibras de colágeno, como les comentaba, son péptidos que forman lo que se llama la triple hélice. Esta triple hélice se da naturalmente en las células humanas y de todos los organismos animales, pero involucra una síntesis compleja. Y esas cadenas laterales que tienen cada una de las ramas de colágeno se entrecruzan para formar una fibra, unos filamentos muy rígidos. Ese proceso es un proceso que difícilmente lo podríamos replicar en el laboratorio para producir fibras rígidas. Pero por otro lado, tenemos esta proteína que es un poco más sencilla y que podemos manipular. La proteína SSL2 de Streptococcus pyogenes es un colágeno bacteriano que ya se ha intentado sintetizar. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos una proteína más sencilla que se puede sintetizar, digamos, en un sistema in vivo, como es un sistema bacteriano, como les vamos a comentar a continuación. Y por lo tanto, nosotros podemos combinarlos con otro bloque de construcción para tener un biomaterial. El otro bloque humana es una proteína de 68 kilodaltons, también tiene repetidos y también tiene complejidades, pero no tantas como, digamos, el colágeno, ¿no? Y con su gran diversidad. Por lo tanto, la elastina tenía dominios hidrofóbicos, o sea, no polares, que se esconden en la proteína para exhibir dominios polares, y eso le da la forma de fibra también. Entonces, digamos, un poco nuestro planteamiento era fusionar esas fibras de elastina mediante un método de entrecruzamiento químico, pero que pueda realizarse en un organismo controlado, como es una bacteria, Escherichia coli, o en una síntesis in vitro manejable. La intención un poco era de utilizar esta elastina sintetizada por las bacterias y colocar un agente polimerizante para poder obtener un polímero que pueda tener una textura que nosotros podamos controlar. Digamos, el detalle y la innovación tecnológica se trataba de combinar estos bloques de construcción para tener un material que pudiéramos controlar en su textura. Entonces, por lo tanto, dijimos, pues, ¿qué podemos usar para polimerizar? Si son proteínas, estas proteínas tienen que intercruzarse, tienen que conectarse, pues utilicemos un péptido que espontáneamente realiza una polimerización o una interacción. Durante la infección bacteriana se descubrieron proteínas que las bacterias que infectan nuestro cuerpo utilizan para adherirse. Una de esas proteínas es la proteína FBA de unión a fibronectina. Esta proteína tiene la capacidad que tiene un dominio
que es un dominio de ensamblaje. Ese dominio de ensamblaje se denomina Spycatcher, que son dos unidades que cuando se encuentran espontáneamente se unen a través de dos aminoácidos como son la lisina y el ácido aspartic. A esta manera de fusionar péptidos, Spytag y Spycatcher, que son dos péptidos que cuando yo los presento se pegan, realizando un enlace covalente o una fusión química, es lo que nosotros vamos a utilizar como agente polimerizante, agente de conexión o de combinación de bloques de construcción. Entonces, esas dos moléculas que pertenecen al péptido SNAB2 de la fibronectina, la proteína de una fibronectina bacteriana, que se llaman Spytag de 138 aminoácidos y Spycatcher, cuando yo los presento, se unen de manera espontánea. Y esa unión es irreversible. O sea, no se pueden separar una vez que se ha dado la unión covalente. Por lo tanto, nosotros dijimos, ¿qué te parece si tomamos a la elastina, le colocamos este péptido y el colágeno también, y intentamos hacer una especie de unión molecular, como una especie de pegamento molecular, para producir fibras de elastina y colágeno? Entonces, a este punto tengo que conversarles un poco acerca de, digamos, las estrategias que utilizamos para construcción en el laboratorio. Nosotros tenemos principalmente dos herramientas o dos plataformas de síntesis. Nosotros no hacemos síntesis química propiamente dicho, hacemos por un lado lo que se llama síntesis en vivo, que es pedirle a un organismo que lleva un material genético que le hemos introducido, pedirle que construya material por nosotros. Y para ello utilizamos a Escherichia coli como andamio, como sistema de producción. Y lo que hacemos es colocar componentes genéticos, que son fragmentos de genes, y los introducimos en la bacteria y le decimos, bueno, construye cosas para nosotros. Y de esa manera tenemos varios proyectos, entre ellos este proyecto de biomateriales, en donde producimos cosas como hidrogeles y también producimos pigmentos y otras cosas de interés para la industria, como podrán ver ahí melanina. De esta manera nosotros construimos biomateriales o digamos, materiales que queremos probar en los diferentes proyectos. Escherichia coli es un sistema muy importante para nosotros como síntesis de compuestos o biomateriales. Entonces, la hipótesis es como sigue. Nosotros tenemos el colágeno y la elastina que están conectados en un bloque de construcción. Los fusionamos utilizando elementos genéticos que se los vamos a introducir a la bacteria y le vamos a decir a la bacteria, bueno, produce estos materiales y una vez que los produzcas, nosotros los sacamos y los polimerizamos. Entonces, este bloque que ven aquí es, digamos, un sistema que nosotros lo llamamos sistema de construcción en bioingeniería, que utiliza principios de biología sintética, en donde podemos programar la cantidad de material que se produce utilizando un inductor químico. Es decir, a la bacteria nosotros le pedimos que produzca colágeno o produzca elastina utilizando dos señalizaciones químicas y de acuerdo al inductor nosotros le podemos controlar la cantidad de colágeno o la cantidad de elastina. Es decir, si en un momento necesitamos mucho colágeno, podemos utilizar mucho inductor, o si en otro momento necesitamos poco colágeno, bajamos la concentración de inductor. De ese modo, yo puedo tener una cantidad de bloques de colágeno y una cantidad de bloques de elastina, si yo así lo deseo. Entonces, por lo tanto, yo puedo tener una textura como si fuera un hidrogel, es decir, una gelatina, o puedo tener una textura más rígida, como una implante biocompatible para fines quirúrgicos. Por lo tanto, nuestra hipótesis es que si nosotros controlamos las unidades de construcción como el colágeno y la elastina, podemos tener diferentes texturas en biopolímeros que puedan servir a la industria de producción de carne in vitro, si quisiéramos, o a la industria de síntesis de biomateriales para implantes médicos. Entonces, solamente utilizando estos elementos en nuestro primer proyecto inicial que planteamos. Por lo tanto,
la idea es que nosotros podamos cambiar algunos componentes de la matriz extracelular. Como vieron, hay muchos componentes, la fibronectina, tenemos el ácido hialurónico, que podamos quitar de ese bloque y reemplazarlo por la elastina, decir, bueno, ya no quiero elastina, voy a poner colágeno y fibronectina. Controlo las concentraciones de colágeno y fibronectina y le pregunto al sistema si puede producir una textura variable, más rígida o más laxa, etc. Eso es la manera como lo manejamos. Y para contarles un poco cómo funciona la fusión o la interacción molecular, digamos que nosotros tenemos el pegamento molecular, que en este caso sería las proteínas o los péptidos spike tag, spike catcher, que cuando se encuentran se unen, y simplemente hemos colocado fibras de colágeno, o perdón, bloques de colágeno y elastina fusionados con ese pegamento molecular. Entonces, en teoría, cuando se encuentren, se van a unir y van a producir este biomaterial. Produciendo estas fibras, como ven en la parte inferior, que tienen un bloque de colágeno, un bloque de elastina, otro de colágeno y otro de elastina. Tenemos, digamos, diferentes configuraciones que estamos probando, pero nosotros creemos que podemos obtener fibras que puedan conducir a un material de diferente rigidez. Entonces, por lo tanto, por un lado tenemos a la elastina, el colágeno bacteriano, y algo importante que nosotros utilizamos para marcar o trazar la síntesis de nuestros biomateriales es proteínas fluorescentes. Utilizamos a la proteína verde fluorescente o a la proteína amarillo fluorescente unidas al colágeno y elastina, fusionadas al mismo tiempo para ver y un poco correlacionar la cantidad de intensidad de brillo, porque estas proteínas brillan en presencia de una radiación específica, que es la radiación ultravioleta. Entonces yo puedo tener una relación entre la intensidad del brillo y la cantidad de bloques de construcción de colágeno y elastina. Entonces, más o menos, si nosotros producimos un material biocompatible con esta metodología, tendríamos que hacer una serie de pasos como sigue. El primer paso es tener los bloques de construcción genéticos que le vamos a producir, le vamos a introducir a la bacteria para darle la instrucción de que produzca el biomaterial que queremos. En este caso, el gen de colágeno y elastina fusionados a los péptidos de unión o de pegamento molecular. Entonces la bacteria empieza a acumular la proteína y esa proteína nosotros la seleccionamos en base al brillo por GFP, que es lo que les vamos a mostrar a continuación. Y una vez que esas clonas de bacteria produzcan esa intensidad de brillo, para nosotros es un indicativo que están produciendo efectivamente y eficientemente la proteína. Si no tienen un brillo intenso, quiere decir que están produciendo menos proteína. Posterior a ello, lo que nosotros hacemos es romper a la bacteria, destruir la bacteria y sacar la proteína de la bacteria para aislarla en un sistema de purificación de proteínas. La sacamos y empezamos a asociarla en diferentes concentraciones en alícuotas en una especie de mezcla in vitro, ¿correcto? Entonces aquí les presento nada más un ejemplo de algunas construcciones que nosotros tenemos para insertar a la bacteria, en donde tenemos el colágeno y la elastina. Estos, digamos, fueron tesis de los estudiantes del Departamento de Bioingeniería, tesis de pregrado, ¿no?, para los estudiantes de proyectos de final de carrera. Entonces, lo que ellos hicieron fue diseñar sus construcciones y posteriormente tratar de hacer la fusión de esas en bacterias, ¿no? Entonces, metieron estos materiales genéticos a las bacterias y le preguntaron a la bacteria si efectivamente lo producía. Entonces, la manera para demostrar que sí se produce es la cantidad de proteína fluorescente que se produce. Entonces, esa fluorescencia que están viendo en estos medios de cultivo, que es un agar donde está creciendo la bacteria, indica que los materiales se están produciendo eficientemente. Entonces, nosotros tenemos las primeras clonas
Como verán, algunas clonas son mucho más brillantes que otras. Eso indica que el material se está sintetizando. Posterior a ello, nosotros tenemos que escalar esta producción a un mayor nivel en un caldo de cultivo, romper a la bacteria y aislar la proteína. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de tanto elastina como colágeno que están unidos a los péptidos de fusión que son spike tag y spike catcher para poder obtener el biomaterial. Entonces, nosotros estamos ahora actualmente, ya que tenemos la proteína produciéndose en la bacteria, estamos en el proceso de aislar estos componentes de los sistemas bacterianos para poder producir las fibras de colágeno y elastina con diferentes texturas utilizando los principios de fusión molecular. Una herramienta muy importante para nosotros es la utilización de una enzima que realiza cortes. Hace un rato les he descrito un sistema de fusión o de unión, como es el pegamento molecular por spike tag y spike catcher. Este sistema sería lo contrario. Tiene un péptido y lo corta para separarlo. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos un sistema de unión o de pegamento molecular y un sistema de corte. Entonces, por eso a veces que decimos que nuestros proyectos son de corte y confección. Porque por un lado unimos y por otro lado cortamos cosas. Pero, ¿qué cosa queremos cortar? O sea, se entiende que queremos unir, ¿no? Pero, ¿qué cosa queremos cortar? Bueno, este sistema que tenemos es un sistema que nosotros hemos ideado en donde podemos fusionar diferentes péptidos de biomateriales para poder tener bloques de construcción más y más complejos. Voy a tratar de explicarlo de una manera relativamente simple para que sea entendible. Lo que tenemos aquí es un bloque de construcción que contiene el péptido colágeno, eso que viene en azulito es el péptido colágeno, que ha sido circularizado por el péptido de fusión, spike tag y spike catcher, y digamos que es su forma cerrada, ¿no? Su forma circular cerrada, y aquí tendríamos polímeros únicamente de colágeno. Por otro lado, en la bacteria yo puedo sintetizar polímeros únicamente de elastina, que también son cerrados, pero tienen este sitio de reconocimiento que se llama TEP. TEP es un sitio de corte para una enzima que se llama proteasa, que cuando ve ese sitio corta. Entonces, si yo combino estos dos sistemas cerrados con la proteína de corte, estaría yo, digamos, exhibiendo la parte de spike tag y spike catcher de ambos péptidos. Y si yo las libero, estos ambos péptidos, la elastina y el colágeno, podrían unirse. Entonces, primero hacemos la estrategia de cerrado y luego de apertura. Entonces, con esta estrategia, nosotros creemos, eso estamos probándolo en el laboratorio, nosotros creemos que podemos tener fibras más y más complejas con una síntesis molecular o ensamblaje molecular. Entonces, si tenemos péptidos cerrados y abiertos por corte molecular, nosotros creemos que podemos tener fibras de, digamos, extensión ilimitada, entre comillas, ¿no? Y eso podría darnos, digamos, fragmentos que podríamos utilizar para producir fibras para la manufactura de implantes quirúrgicos, ¿no? Y por supuesto, como decía ahí, nuevos polímeros. No nos quedamos solamente en colágeno y elastina, también nos interesa producir otros péptidos, ¿no? Tenemos varios péptidos, pero aquí nada más por cuestión de tiempo les voy a mostrar un péptido que se llama RADA32. Este péptido RADA32 es un péptido que tiene la capacidad de producir hidrogeles, y nosotros lo hemos fusionado a GFP. Y también aquí les muestro la señal bacteriana que indica que la síntesis de RADA se está produciendo en la bacteria. Y cuando fusionamos a GFP este péptido, pues la proteína GFP no se ha alterado, a pesar de que tiene fusionado un péptido adicional. Por lo tanto, ese brillo que vemos, esa fluorescencia que vemos en las bacterias, nos indica que se está produciendo la proteína del biomaterial. Adicionalmente, no solo tenemos, como les dije, el sistema de producción en bacterias, también producimos las células in vitro en un sistema que se llama cell-free. ¿Qué cosa es el sistema cell-free que tienen en el panel derecho inferior? Ese sistema cell-free es un lisado bacteriano en donde no tenemos organismos vivos,
solamente es la maquinaria de síntesis de proteínas de una bacteria, en donde nosotros colocamos el plásmido que tenemos por acá. En esta imagen, donde dice RADA 32 GFP, en vitro, y hacemos que se produzca la proteína, digamos, en toda la maquinaria bacteriana, pero sin que la bacteria esté viva, digamos. Tenemos todos sus componentes ahí, le ponemos la señal genética y el lisado bacteriano va a manufacturar la proteína por nosotros, va a producir la proteína. En este sistema cell-free queremos evitar utilizar un sistema vivo o dar una alternativa para producción de biomateriales sin tener células vivas, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo final? Cuando terminemos, digamos, de combinar nuestras proteínas, nosotros lo que queremos es, digamos, adicionarlas a dos contenedores que puedan funcionar similar a un extrusor. El extrusor, ustedes saben, es un material que calienta un polímero, ¿no? Como los polímeros de las impresoras 3D, y ese polímero, una vez que se calienta, se pone maleable, y la impresora 3D simplemente recorre una superficie y va depositando el polímero, y cuando pasa el tiempo ese polímero se endurece y va dejando la forma que queremos. En este caso nosotros tenemos la idea de poner las diferentes unidades de polimerización, y ese polímero va a poder pasar por el extrusor, pero se va a unir no por calor, sino por una interacción molecular, y nosotros vamos a poder tener un efecto similar de 3D, pero por entrecruzamiento molecular spike-catcher, que forman, digamos, una bioimpresión controlada de estos sistemas. Bueno, entonces, de esta manera, digamos, tenemos la intención de producir nuevos materiales. Una manera que tenemos es la fusión con Spike-Catcher, pero no es la única manera de polimerización que estamos probando, ¿no? Tenemos las estrategias de polimerización enzimática que les puedo contar en otro momento, y no quise hacer demasiado extensa esta charla. Y bueno, nosotros hasta ahora tenemos la fusión con Spike-Catcher, tenemos aislamientos de la proteína, ya hemos aislado la proteína, la hemos visualizado de proteínas. Entonces, realmente es escalar el sistema y resolver algunos problemas de escalamiento para poder tener, digamos, la fertilidad política. El sistema actual que estamos utilizando es el Escherichia coli, pero tenemos la intención de poder escalar nuestro sistema de síntesis in vitro, que se llama cell-free, para poder también producir esas fibras, digamos, a gran escala, sin necesidad de utilizar sistemas vivos. Bueno, antes de cerrar, agradecer a nuestros colaboradores, que es la doctora Catherine Derwin de Cleveland Clinic, Juliana Travi, que nos ayuda bastante en el laboratorio 504 de la UTEC, donde hacemos todos estos trabajos. Y aquí están los, digamos, cuando ustedes vieron las iniciales JMC o GMC, son los estudiantes de pregrado que han trabajado en estos proyectos y que han servido como sus tesis de finalización de carrera de ingeniería. Y Luz Pérez es, digamos, también un especialista en biomateriales que trabaja con nosotros en el laboratorio. Este proyecto es financiado por Cleveland Clinic, el Centro Bio de la UTEC y la Universidad UTEC. Agradeciéndole nuevamente por su paciencia y por su generosidad de invitarme, y con todo gusto tomo las preguntas que puedan tener para este seminario. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Esperamos que la presentación haya sido del agrado de todos. Esperamos sus preguntas. Si tienen allí por alguna, las pueden hacer por el chat, y el doctor va a estar gustoso de responderlas.
Bueno, creo que todo quedó muy claro. Sí, yo tenía una pregunta, doctor. Actualmente, ¿en qué lugares en el país se puede hacer este tipo de técnicas? ¿En qué lugares en el país? Creo que casi todas las universidades que hagan biología molecular pueden realizar síntesis in vitro o síntesis en vivo. Casi cualquier laboratorio de biología molecular puede realizar estos métodos. Y pues todas las universidades que tienen, por ejemplo, mi alma mater San Marcos, ¿no? Cualquier universidad que tenga laboratorio de biología molecular puede desarrollar esta metodología. Una de las ventajas es que es de bajo costo y transferible, ¿no? Es transferible. Excelente. Y doctor, ¿usted recomendaría, por ejemplo, que se utilicen estas técnicas para utilizar biomarcadores de repente para algunos sensores biomédicos? Ah, claro, de hecho se usan ya actualmente GFP, otros marcadores fluorescentes para marcar células cancerosas. La citometría de flujo pues se utiliza muchos de estos señales para diagnosticar tejido maligno, ¿no? O sea, biomarcadores se utiliza activamente en el diagnóstico molecular de enfermedades, ¿no? Algunas patogénesis como Alzheimer también se utilizan marcadores fluorescentes. Son técnicas simplemente de diagnóstico, ¿no? En medicina. Bueno, doctor, creo que no nos queda nada más que agradecerle por su presentación, agradecerle por los conocimientos y la ponencia que nos ha compartido hoy día. Sé que muchos compañeros deben tener todavía algunas preguntas en mente y espero que muchos de ellos también hayan aprendido y hayan sacado provecho de esta ponencia. Eh, para finalizar, los invito a todos a encender sus cámaras. El doctor también, si nos puede acompañar para una pequeña fotito grupal. Sí, Entonces, a ver claro, si cómo no. las cámaras. Compañeros, a ver si encendemos nuestras cámaras para la fotito final. A ver allí. Listo, ahí nos vamos sumando. Gracias, compañeros. ¿Alguien más? No sean tímidos. Listo, vamos sonriendo y dando un saludo a la cámara. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, doctor, una vez más por su ponencia. Ha sido Gracias a muy ustedes por la enriquecedora invitación. y esperamos tenerlo pronto de vuelta en alguna otra ponencia. Muchas gracias a Con todos. todo gusto. Mucho gusto conocerlos. Hasta luego. Tengan buenas noches.